Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a su materia de seguridad pública. Les doy una cordial bienvenida de parte de su universidad, Instituto Nórdico Universitario. Vamos a continuar de nueva cuenta trabajando una semana más con esta materia que de repente ha sido, como ustedes lo han visto, de mucha polémica, de mucho análisis. Cómo los servidores públicos debemos manejarnos con un perfil de profesionalismo, honradez, conocimiento, legitimidad y sobre todo representando a esa figura como lo es el Estado de Derecho mediante lo que es los derechos humanos. Bien, hoy vamos a ver un tema de suma relevancia, muchachos. Lo considero yo porque vamos a analizar cada uno de esos principios fundamentales que conforma la seguridad pública. Esos principios que, si bien es cierto, se convierten en políticas, unas políticas de seguridad que se deben de llevar a cabo muy marcados, al pie de la letra, bajo la norma, bajo la ley, bajo el amparo de nuestra Carta Magna, bajo el amparo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a anotar el tema que corresponde al día de hoy, por favor. Tomen nota, muchachos. El tema del día de hoy se llama Principios de Políticas de Seguridad. Si gustan anotar, por favor, Principios de Políticas de Seguridad. Bueno, yo les decía hace un momento que el hablar de políticas es tocar temas como políticas públicas, políticas criminológicas, pero bueno, hoy el tema es políticas de seguridad. Bien, fíjense bien, muchachos, cuando hablamos de las políticas de seguridad, si gustan anotar por favor, se refiere a ese conjunto de directrices, normas, procedimientos e instrucciones que guía las actuaciones de trabajo y define los criterios de seguridad. Fíjense, algo tan importante que en materia de seguridad pública debemos de regirnos mediante protocolos, mediante normas, reglamentos, mediante leyes estatales, federales, las cuales van a ir generando esa política de seguridad, que al final de cuentas lo que se busca en materia de seguridad pública es que ese engranaje que se tiene entre los servidores públicos, la ciudadanía y todos los que de cierta manera trabajamos en la procuración de justicia, en el sistema de seguridad pública, pues llevemos a un buen servicio hacia los ciudadanos. Esas son las políticas públicas que ahorita lo vamos a analizar. Bueno, entonces decíamos, es un conjunto de directrices, normas, procedimientos e instrucciones que guían las actuaciones de trabajo y define los criterios de seguridad. Bien, continuamos. Políticas de seguridad. Son adaptados a nivel local, estatal y federal con el objetivo de establecer estándares y normalizar la seguridad en todos sus ámbitos. Fíjense, muchachos, esta carrera de criminología y criminalística, al término, cuando ustedes ya la concluyan, se titulen, tengan su cédula profesional, el perfil del criminólogo va en todos los estándares. Si se refiere al municipio como tal, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, la zona metropolitana, al estado como gobierno, ¿sí? El estado de Jalisco, de Chiapas, de Chihuahua, de Tabasco, y en federal. ¿Qué significa federal? En toda la República Mexicana. Hablar entonces de políticas de seguridad son las que son aplicadas en todos esos ámbitos de gobierno, y sobre todo se busca que haya esos estándares donde todas las policías tengan esos conceptos homologados, que de repente, por ejemplo, miren, yo he escuchado mucho en otra materia que imparto de criminalística, conceptos como
indicio, evidencia, vestigio y prueba. Si hablamos de estandarizar y normalizar y de cierta manera, si lo llamo yo con otras palabras, coadyuvar, buscamos que haya esa comunicación en todos los ámbitos de gobierno y que todas esas políticas de seguridad pública sean homólogas. ¿Qué significan homólogas? Bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todas las comisarías en los 3 ámbitos de gobierno manejan estos estándares, esas políticas de seguridad, que ahorita en un momento más se las voy a ir explicando, ¿sí? Entonces, política de seguridad tiene como finalidad establecer una normatividad que se agrupe de forma coherente en los procesos de resguardo. Fíjense bien, resguardo de documentos para la debida organización y manejo de archivos. Si recuerdan la tarea que yo les dejé, que era investigar sobre la información que hay dentro de las comisarías. En otras palabras, la tarea llevó por título Clasificación de la Seguridad Pública. Yo les mandé, no sé si lo revisaron muchachos, una tablita en PDF donde venía toda la información, como partes médicos, reportes del 911, información de los policías, muchos hechos que se dan durante todo el servicio que brinda la seguridad pública. Del lado derecho, si recuerdan, venía lo que era el tipo de información, si era reservada, confidencial y al público. Parte de esas políticas de seguridad, muchachos, es eso, que se clasifique la información, que exista esa normatividad, que no sea que solamente Jalisco y Tabasco no, y Chiapas no, y Chihuahua sí, no, que sea estandarizado, que forme parte de ese proceso del cuidado de la información y los manejos de archivo. Todo eso forma parte de una política de seguridad. Entonces, hablar en términos generales de las políticas de seguridad es hablar de esos principios de confidencialidad, ¿sí? De integridad y disponibilidad. Fíjense la importancia de estos términos. La información en materia de seguridad pública debe de estar bajo una política de seguridad estandarizada, confidencial, íntegra, disponible, ya que es muy sigilosa toda la información que hay en ese sentido. Por lo tanto, si hablamos de las políticas de seguridad, ¿cuál es la finalidad, muchachos, que se tiene en ese sentido? Primeramente, yo consideraría garantizar esa confidencialidad, que la información no se salga de las manos, no caiga en manos de personas que no deben de llegar. Podemos poner un ejemplo en materia de delincuencia organizada. Dice, de tal manera que solo tengan acceso a las mismas las personas autorizadas. ¿Quiénes? Como servidores públicos, los encargados, pues, de cuidar esa información tan importante, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí tenemos una definición de lo que es esa política de seguridad, esos lineamientos que deben de estar estandarizados y sobre todo que nos lleven a homologar, que no nada más sea en Jalisco, que no nada más sea en otro estado de la República Mexicana, sino en general. Bueno, a continuación, muchachos, les voy a hablar de algunos puntos que son bien importantes en materia de políticas de seguridad. Cuando me refiero a puntos, me refiero a apartados que en materias de políticas de seguridad debemos de tomar muy en cuenta, ¿sí? Bueno, primeramente, anótenle. Primera política de seguridad. Fíjense bien. Le vamos a llamar la ejecutada por la policía. Fíjense bien. Cuando hablamos de la ejecutada por la policía, nos vamos a ir, anoten por favor, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Nos debe de quedar bien claro que servidores públicos somos todos los que representamos el Estado. Fiscalía, municipio, Estado, federación, todo aquel que represente una figura de autoridad.
entra en esa ley de responsabilidades. Y esa primera política de seguridad, fíjense bien, anoten por favor, va muy marcada en el artículo número 8 como un estándar de una política de seguridad. Este artículo número 8 dice: todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Fíjense bien, la ejecutada por la policía. Dice, en la fracción número 5, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión. ¿Se dan cuenta? Imagínense la importancia, muchachos, de esa información. ¿Qué tipo de información, profe? Su nombre, su domicilio, números de teléfono, familiares, víctimas, carpetas de investigación, reportes, informe policial homologado. Imagínense toda esa información que llega a la unidad de análisis e inteligencia o a los archivos de las diferentes comisarías y no haya ese estándar de calidad, por decir así. En materia de seguridad pública le llamamos una política de seguridad. ¿Sí? Entonces, el artículo número 5 nos habla de que todo servidor público tiene bajo su responsabilidad el impedir o evitar el uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebida. ¿Se dan cuenta, muchachos, que esa política de seguridad debe de ser muy marcada? Debe de ser muy llevada a cabo, sobre todo con servidores públicos profesionales. Es por ello que el perfil en materia de seguridad pública requiere un profesionista. Fíjense bien, quiero que observen esta pirámide de una política de seguridad. No sé si lo alcancen a ver muy bien. Fíjense, estamos hablando de la política de seguridad que debe de tener una estructura. En la cabeza o en la parte principal, la política se genera desde aquí. ¿Desde quién? Desde el director general, desde el comisario, desde el fiscal, desde el gobernador, desde el presidente de la República, el secretario nacional de seguridad pública, ¿sí? Y va a ir bajando a través de los diferentes campos, ¿sí? Estamos hablando comandantes, estamos hablando desde un área que existe en todas las comisarías llamado planeación, ¿sí? Donde se llevan a cabo todas esas estrategias para después transmitirlas a los mandos, ¿sí? Y sobre todo, fíjense bien, lo que viene a sostener el talento humano, el personal, todo lo que hace fuerte a los diferentes lugares en materia de seguridad pública. Entonces, una política de seguridad, muchachos, es seguir esos lineamientos, esos protocolos, que no se acumule el trabajo solamente en uno, sino que se distribuya, ¿sí? Bueno, primera política de seguridad. Bien, continuamos. Segunda política de seguridad es la que llamamos de responsabilidad pública. Fíjense bien, no sé si ustedes se han preguntado qué es la responsabilidad. ¿Hasta dónde yo como servidor público tengo la responsabilidad de representar al Estado? Tengo la responsabilidad de apoyar a la víctima. Tengo la responsabilidad de poner a disposición al imputado. Como tal, debe de ser una política de seguridad que sea para todo aquel que tenga el nombramiento de policía municipal, estatal y federal. Bueno, esa segunda política de seguridad, fíjense bien, lo vamos a ir puntualizando en algunos puntos que son muy importantes. El primero, fíjense bien, es un término que abarca las actitudes y valores de las personas relativas a la seguridad, tanto en su forma de entenderla como en su comportamiento a diario. Fíjense bien, de responsabilidad. Segunda política de seguridad, de responsabilidad. ¿Cuáles son esos valores que no debe de perder un servidor público? El respeto. ¿Cuáles son esos valores que no debe perder un servidor público? La honestidad, el profesionalismo.
Aquí cabría hablar un poquito acerca de la axiología de los valores. Si ustedes tienen oportunidad, muchachos, chequen el autor, el doctor Miguel Carbonell. Él habla sobre la axiología de los valores. ¿Sí? Cómo la axiología forma parte de esa política de seguridad integral que debe de llevar un servidor público. Bien, número 2, de responsabilidad. De esta forma se educa y se hace conciencia a las personas para seguir un mejor desarrollo de las actividades. Fíjense, muchachos, que pareciera que no, pero el tener esa empatía, el calzar esa situación que está viviendo la víctima, inclusive el imputado como tal, aunque pareciera injusto, la responsabilidad es muy grande como servidores públicos. La responsabilidad es muy grande en el sentido de que, bueno, no es así como que si yo trabajo en una tienda de conveniencia y me roban algo, el gerente me dice, bueno, lo tienes que pagar. No, en materia de seguridad pública, un error nos cuesta la vida de uno mismo, de las personas. Un error puede costarme la cárcel. Si no hay responsabilidad, pues no se va a estar llevando a cabo bien esa segunda política de seguridad. ¿Sí? Bueno, sigan tomando nota. Llevamos 2. Tercera política de seguridad es la profesional. A ver, muchachos, pregúntense cada uno de ustedes ahí donde están. ¿Cuál es el objetivo que yo esté cursando una carrera de criminología y criminalística? Muchos de ustedes son servidores públicos, algunos de ustedes ya están en el ámbito o simplemente donde ustedes laboren en su campo donde trabajan, también son servidores públicos. Hoy por hoy, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública está pidiendo que haya servidores públicos profesionales en su ámbito. Profesionales significa que se apeguen a derecho, que trabajen bajo el lema de probidad, lealtad, respeto a los derechos humanos. Entonces, hablar de esta tercera política de seguridad, fíjense bien, vamos a anotarlo, vayan leyéndolo por favor. Profesional, número 1, es concientizar a las personas del por qué es importante seguir con los procedimientos y adoptar mejores capacitaciones en materia de seguridad pública. Fíjense, muchachos, creo yo que la base de un buen servidor público, la base de un buen estudiante, buen licenciado en criminología y criminalística, es seguir capacitándose, es seguir actualizándose, ya que forma parte del profesionalismo que debe de tener día con día ese servidor público, actualizarse, ¿sí? Bien, número 2, proporcionar las prácticas, los métodos, las estrategias, aquí entra lo de políticas de seguridad y cualquier otro material que facilite la realización de las correctas tareas. Fíjense, aquí se me viene a la mente la criminalística. Si yo no tengo mi kit de criminalística completo, en buenas condiciones, que no me haga falta nada para llegar a una escena del crimen, un lugar de los hechos, embalar, fijar, procesar, levantar fotografías. Ustedes saben ese trabajo de campo arduo. Con que llegara a faltar un elemento, con que no tuviéramos esa capacitación, ese profesionalismo, el trabajo se echa a perder. Entonces aquí la importancia de esa tercera política de seguridad que es muy importante, ¿sí? Bien, continuamos. Siguiente punto. Controlar los procesos claves y buscar las formas de minimizar dificultades, riesgos y puntos negros. Me queda claro, muchachos, que tenemos que estar preparándonos. Ya no estamos en el 2008, donde inicia el nuevo sistema de justicia penal, donde estábamos a error y prueba, prueba y error. Ya no. Estamos en el 2024 y creo yo que la seguridad pública no es como una receta de cocina que siempre vamos a
agarrar un libro y caso número 29 y esto debes de hacer. No. Acuérdense que la criminología es interdisciplinaria. La criminología es una ciencia causal explicativa. No sabemos el comportamiento del delincuente, no sabemos el modus operandi de una manera certera. Mas, sin embargo, estudiamos esos factores endógenos y exógenos. Por lo tanto, tenemos que guiarnos bajo una política de seguridad profesional, capacitándose día con día. Siguiente punto. Es muy importante en este punto de políticas de seguridad llamado el profesionalismo, la profesionalización, siempre fomentar esa comunicación, muchachos. Emisor, receptor, canal, y algo bien importante en ese retroalimentación, ¿sí? Cuando viaja la información de un lado hacia otro, emisor y receptor, el canal, el ruido, la retroalimentación es muy importante. La comunicación es la participación y la cooperación entre los servidores públicos que son involucrados en las diferentes tareas. Yo lo veo importantísimo, muchachos. En materias de políticas de seguridad, el profesionalismo es muy importante. No me dejarán mentir los que estamos en este ámbito. Si no hay una buena comunicación, muchas veces el trabajo se viene al suelo. Siguiente punto. Premiar las buenas prácticas y realizar una autoevaluación en ciertos periodos ya determinados. Fíjense bien, muchachos, yo soy de las personas que creo que hay que saber reconocer el trabajo de todos. ¿En qué sentido? Cuando en alguna tarea, cuando en una labor donde bajo mando y conducción del Ministerio Público se da un delito, un homicidio, un robo equiparado, posesión, etcétera, etcétera, y la manera de tomar decisiones, la manera de plasmarlo en un informe policial homologado, son esas buenas prácticas. Hay que reconocer la labor de los compañeros, hay que reconocer la labor inclusive, no del jefe, del líder como tal, y eso es una manera de generar ese profesionalismo entre las instituciones de seguridad pública. Y sobre todo, fíjense bien, algo que viene aquí muy importante, la autoevaluación. Hay que evaluar, muchachos, cómo estamos trabajando. No sé, al final de la semana, al final del mes, cada 3 meses, 2, 6 meses. Creo yo que lo que no se evalúa, no se puede medir. Entonces, todo esto forma parte de una política de seguridad integral. Fíjense bien, por eso es muy importante que haya esa homologación entre los mandos, entre los jefes, entre los líderes. Es muy importante. Bien, entonces llevamos 3. Vamos por la 4. Una política de seguridad pública, muchachos, debe de ser informada. No se les olvide, todo lo que hagamos hay que cacaraquearlo. ¿Qué significa eso, profe? Hay que informarlo. ¿Sí? Los medios de comunicación, las redes, las políticas de seguridad se tienen que dar a conocer a la ciudadanía. ¿Sí? Bueno, fíjense bien. Las políticas de seguridad en materia, lo repito, de información, se refiere a que debe de ser escrita y debe de hacerla pública por los líderes de organización. Fíjense, en las diferentes corporaciones existen las áreas de comunicación, las áreas de prensa, que son las que se encargarán a través de las redes sociales de difundir esos buenos servicios, esos buenos reconocimientos a los servidores públicos como oficiales, capacitaciones, diplomados, graduaciones. Hay que reconocer la labor del servidor público, del policía. Número 2, debe de tener diseño, contenido y redacción. Parte muy importante. Fíjense, muchachos, que hoy por hoy las diferentes comisarías deben de buscar ese profesionalismo, esa manera de transmitir la información bajo los diferentes canales de percepción, visual, auditivo, kinestésico, para que esa información llegue
a toda la población y sobre todo pues se maneja informada. No sé si me esté dando a explicar hasta ahorita. Una política de seguridad son los diferentes puntos que yo les he comentado, ¿sí? Bueno, siguiente. Debe diseñar estrategias para aprender de los errores. Yo les comentaba, en el 2008 nace el nuevo sistema de justicia penal y estaba en ese tiempo a prueba y error, prueba y error. Hoy 2024 ya no debe de haber error. Ya han pasado algunos años, las carpetas de investigación ya se judicializan, ya se llevan los protocolos, esas políticas de seguridad integrales y no puede haber margen de error. Número 4, debe de aplicarse tanto en el trabajo individual como el trabajo en equipo. Fíjense muchachos, hoy por hoy estamos llamados como servidores públicos a trabajar en equipo. ¿Qué significa el trabajar en equipo? Equipos interdisciplinarios, la policía, ciencias forenses, en este caso, bueno, primeros auxilios, Cruz Verde, Cruz Roja, que no entrarían como tal, pero bueno, al haber una situación ilícita, bueno, se busca preservar la vida de las personas, pero se necesita trabajar bajo la mirada de expertos en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, ¿sí? Bien, continuamos. Siguiente política de seguridad. Fíjense bien, tomen nota. La siguiente política de seguridad es la financiada. Fíjense que en materia de seguridad pública entra muchísimo dinero. Muchísimo dinero para capacitación, para patrullas, para armamento, para uniformes, para criminalística, para área de personas desaparecidas, de intervención en crisis, prevención del delito. ¿Se imaginan cuánto gasta el Estado para servidores públicos? Y hablar de esa política de seguridad financiada, fíjense bien, es la que nos lleva, anoten por favor, a permitir conocer en qué se gasta y cuantifica la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público. Fíjense muchachos, no sé si se alcance a ver muy bien, a lo mejor no se va a alcanzar a ver muy bien, pero se los voy a explicar así rápidamente. Cada uno de esos círculos que ustedes ven aquí al frente representa una dirección, un área dentro de los ayuntamientos. Por mencionarles, obras públicas, proyectos y estrategias, inspección y reglamentos. Y hay una que es la que estamos estudiando, la Dirección General de Seguridad Pública, hoy llamada Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Aquí se le asigna un presupuesto que por año los diputados y los senadores, a través del presidente de la República, el gobernador, presidentes municipales, hacen esa propuesta y la aceptan. Y esa cantidad de dinero se manda a través de subsidios, a través de partidas presupuestales, para que sean destinadas a las áreas indicadas y se compre todo lo que un servidor público necesita para desempeñar ese buen servicio. Entonces, hablar de financiada también es de dotar a los elementos para que tengan el equipo, tengan el conocimiento, tengan esas habilidades que le va a dar todo el material que se les proporcione para desempeñar ese servicio de policía como tal. Primer respondiente de criminalística, de personas desaparecidas. La importancia de esa seguridad, esa política de seguridad financiada. ¿Sí? Bien. Muchachos, si hay alguna duda, no dejen de mandarme sus mensajes al WhatsApp de grupo, ¿sí? A la plataforma o vía telefónica como gusten, voy a responderles. Bien, continuamos. Otra más. Otra política de seguridad es la que llamamos la equitativa. Fíjense bien, hablar de la equitativa en materia de seguridad pública se refiere a que todo lo que se necesite como equipo, capacitación, prácticas, se debe de ajustar a las necesidades de cada integrante, a cada policía.
a cada servidor público que depende de dicha dependencia. 2. Debe de ser justa y todos deben de tener todo por igual. No debe de haber preferencias. Estamos hablando que hoy por hoy en los ámbitos de seguridad pública, muchachos, yo lo veo con conocimiento de causa, con conocimiento de que ahí estoy inmerso en esas áreas. La capacitación es para todos, la uniformidad para todos, las patrullas, todo, muchachos, todo. Creo yo que el Estado, hasta en cuestiones de armamento, sale todo para servir a la comunidad, ¿sí? Bien, continuamos. Fíjense bien, dice, punto número 3. La ley, fíjense cómo lo abrevio, SNSP. ¿Qué significa esas siglas? La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública marca que todos los profesionistas en seguridad, mínimo 2 veces al año, deben de recibir capacitación de acuerdo a su actividad o desempeño en el área. Déjenme decirles, sí, la academia programa cursos donde el servidor público va, por ejemplo, a las evaluaciones de las competencias básicas, va a cursos durante todo el año de actualización, virtuales, presenciales, inclusive a otros estados fuera del país. La profesionalización forma parte como un requisito muy importante en la formación. Regresamos nuevamente, recapitulamos. Políticas de seguridad pública. Cada uno de estos pasos busca que el ejercicio del servidor público sea de manera correcta, sea de manera ecuánime y sobre todo siempre buscando el bien común de la sociedad. ¿Sí? Bien, siguiente punto, dice la participación en el campo de acción. Es decir, la aplicación de conocimientos deberá de ser democrática. Demos pueblo, kratosocracia, poder. El poder reside en el pueblo, sin distinción alguna. Morenitos, chaparitos, guapos, pues hermosos, no debe de haber distinción de nadie, ni por creencia religiosa. Y debe de ser supervisada por el líder. Y no perdiendo de vista la supervisión. Yo les comentaba hace un momento la importancia de la autoevaluación. La importancia de que todas esas órdenes que se giren de arriba hacia abajo sean supervisadas. De eso forma parte también esa política de seguridad. Si se supervisa y se verifica que se hagan las cosas correctamente, puede haber menos margen de error. ¿Salen? Bien, continuamos. Les recuerdo, nuestro tema del día de hoy se llama políticas de seguridad. Bien, algo que no debe de faltar en ningún ámbito de seguridad pública son las sanciones apropiadas. ¿Ustedes creen, muchachos, que es necesario que deba de existir un reglamento interno en las diferentes comisarías? Yo les pongo un ejemplo. Imagínense una ciudad tan grande como Guadalajara, como la Ciudad de México, Monterrey. Imagínense que no existiera un reglamento de justicia cívica municipal. Sería un desorden. Ahora imagínense dentro de una comisaría donde hay más de 2.500 elementos laborando. Es necesario que haya un reglamento interno de seguridad pública, un reglamento que nos hable de una carrera policial. ¿Y qué sucede cuando el servidor público inhibe, es desordenado, no cumple con esos lineamientos? Debe de haber una política de seguridad llamada sanciones. Y esas sanciones no deben de ir más allá de lo que marca la ley. Para esto, fíjense bien, el hablar de las sanciones apropiadas como una política de seguridad se refiere a que siempre debe de haber un responsable con el objeto de establecer las relaciones de responsabilidad en las tareas. Fíjense que como líder debemos de buscar que no se nos cargue la mano en las actividades. Debemos de deslindar, debemos de soltar
para que estos engranes en políticas de seguridad vayan caminando paso a pasito, como es un engrane, una tuerca, y no se le cargue el trabajo solamente a algunos. Que esta política de seguridad, alguien o algunos o todos tengan una responsabilidad muy marcada, ¿sí? Fíjense bien, punto número 2, dice, de esta manera se busca el nivel de conciencia necesario para que todas las personas involucradas en ese punto, en esa política de seguridad, lleve esa relación, en este caso, con amonestaciones, con sanciones, con apercibimientos, donde se aplica esa infracción como una política de seguridad, ¿sí? Entonces se fijan en esta política de seguridad de una sanción apropiada, la importancia que a un error debe de haber una sanción, a una situación donde se le reconozca el trabajo al elemento, pues se le debe de aplaudir y premiar y reconocer sobre todo, ¿sí? Bien, continuamos. El hablar del tema de las políticas de seguridad, vuelvo a reiterar, son esos pasos, esos lineamientos que debe de tener cualquier comisaría, ya sea en el municipio, en el estado y la federación. Y otra política de seguridad es la integral. Fíjense bien, cuando hablamos de la política de seguridad integral, nos referimos a todos aquellos que formamos parte de un equipo. Y cada uno de ellos tiene una función principal, ¿sí? Donde cada uno de esos servidores públicos tiene una función bien definida, donde deben de haber factores que se deben de alinear a los profesionales, protocolos, tecnologías, organización, simplemente un organigrama como tal, ¿sí? Y hablar de esta política de seguridad nos debe de llevar a ser integral, porque también debe de ir de la mano de la legalidad. No olvidemos la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, no olvidemos la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es para todos los que lleven el nombramiento de policías como tal. Y punto número 4, que todos formen parte de estos procesos. Es decir, por mínima que sea la actividad que realicen, nadie puede quedar fuera. Se fijan hasta ahorita lo que llevamos, como las políticas de seguridad debe de ser para todas las comisarías sin excepción, del municipio más pequeño hasta la ciudad más grande del país, en este caso México, ¿sí? Bien, continuamos. Siguiente política de seguridad, sigan tomando nota por favor, es la preventiva. El hablar de la preventiva como política de seguridad se refiere a realizar una cultura de seguridad preventiva en la formación del personal. Fíjense bien, muchachos, cuando hablamos de una cultura se refiere a que por añadiduría, una vez que el policía termina una licenciatura, una maestría, un doctorado, se prepara, ese aprendizaje debe de quedar, que deje huella, que puedas tú transmitirlo sin necesidad de que muchas veces se le esté ordenando, diciendo, hablar de cultura es ese aspecto profesional que no se debe de quitar nunca, ¿sí? Sobre todo, fíjense bien, punto número 2, aprender de los errores. Es una manera de ayudar a que esto tenga una mejora continua, ¿sí? Fíjense bien, estoy de acuerdo que nos equivocamos, pero debemos de buscar siempre el mínimo error. ¿Y el mínimo error cómo lo podemos tener? Bajo la práctica, bajo la experiencia y sobre todo, pues, cómo transmitir esa información, porque muchas veces muchas personas tienen el qué, pero no tienen el cómo. Entonces, en esta política de seguridad nos debe llevar a analizar en estos puntos. Sobre todo,
toda esa información que es clasificada, confidencial al público, la tablita que les envié en la página de la tarea pasada, ¿sí? Para que la analizaran. Y sobre todo, fíjense bien, algo también que no debemos de pasar desapercibido es la participación activa en la toma de decisiones. Todo servidor público tomamos decisiones asertivas, ¿sí? ¿Cuáles son las asertivas? Las más indicadas. Creo yo, muchachos, que hablar de una decisión asertiva es esa que va de la mano del conocimiento, de la mano de la experiencia y sobre todo, pues, que se convierta en un estándar de política de seguridad, ¿sí? Bien, continuamos. Siguiente política de seguridad es la inhibidora. Fíjense bien, repito, inhibidora. Esta política de seguridad se refiere a que se va a cortar la acción de cualquier conducta o acción que desencadene una falta o delito. Como servidores públicos buscamos que inhibir. ¿Qué es inhibir? Cortar, evitar, que no se vuelva a repetir un delito, una infracción, un comportamiento, ¿sí? Donde dará a los elementos apropiados para actuar en el momento preciso. Fíjense, muchachos, en este tipo de política de seguridad debemos de tomar decisiones asertivas, continuas, ¿sí? Y eso, ¿cómo no lo va a dar? La experiencia, la práctica, el convivir con personas, con compañeros que tengan experiencia, que sepan tomar decisiones asertivas y sobre todo bajo la mano del Estado, bajo la mano de la ley. Punto número 3. La prevención es la mejor herramienta para inhibir cualquier conducta. Fíjense bien, la prevención. ¿Qué hablábamos en el tema pasado? La prevención criminológica, la prevención primaria, terciaria, secundaria. Acuérdense de la prevención primaria. ¿Cuál era la prevención primaria? La que se orienta a la raíz del problema. Si trabajamos desde ahí, esta política de seguridad que es la inhibidora nos va a ayudar bastante. Sobre todo, ¿a qué? A analizar los posibles errores que se pudieran dar con posterioridad. Fíjense, pareciera a veces que es medio tedioso, medio cansado. Está realizando juntas, está realizando evaluaciones, juntarnos mínimo 3 veces a la semana, 2, para estar analizando con el mando, para estar analizando con todos los que están a la cabeza, todas esas estrategias en materia de seguridad pública. Y la inhibidora, pues nos va a ayudar a comprender, a entender hacia dónde va, ¿sí? Bien. Siguiente política de seguridad es la rehabilitadora. Fíjense bien, cada una tiene un estándar. Cada una tiene un significado especial en materia de seguridad pública. Fíjense bien, el hablar de la rehabilitadora se refiere a que si en las políticas de seguridad empiezan a haber tropiezos, se deberá de realizar a una capacitación. Si vemos que en algún punto están fallando los elementos, el equipo, todas esas estrategias, hay que regresarnos. Hay que regresarnos para ver qué está fallando o dónde estamos fallando. Sobre todo, la cabeza. Mandos, medios, superiores, ¿sí? ¿Cuáles que son los que coordinan, son los que llevan a cabo todas esas acciones? Y nosotros como subordinados tenemos que prestarles el apoyo para que esas etapas en el proceso del trabajo sigan saliendo adelante, ¿sí? Bien. Y sobre todo, número 3, el personal de nivel de inicio que se debe de compartir con experiencias y nuevos proyectos. ¿Cuánta gente llega a las diferentes comisarías, muchachos? Oh, yo soy licenciado en criminología, criminalística, yo soy abogado, yo soy psicólogo. Tantas profesiones que son afines a la seguridad pública. Pero bueno, ¿qué me vas a aportar? ¿Qué política de seguridad puedes encajar para poder llevar a cabo? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, creo yo que una política de seguridad bien empleada
sería el FODA. No sé si han escuchado hablar de él. El FODA, la F significa fortalezas, la O oportunidades, la D debilidades y la A amenazas. El FODA también es un instrumento que puede caber como una política de seguridad que nos ayudará a analizar prueba y error. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Sí? Bien, continuamos. Otra política de seguridad también yo la veo muy importante, no dejen de tomar nota, es la política de seguridad participativa. Fíjense bien, ¿eh? Todos los que tengamos un nombramiento como servidor público, reduce la incidencia de errores y cualquier eventualidad. Tú participas, haces que la gente se mueva, haces que el servidor público sea participativo, bueno, va a generar esos campos de acción que no haya errores. Número 2, fomenta un entorno seguro y la participación de todos sus integrantes. Yo lo veo en los equipos de criminalística. Llegamos a la escena del crimen, uno toma fotos, otro acordona, otro embala, otro procesa, otro llena una cadena de custodia, otro está bajo mando y conducción. Todos tenemos una actividad. Y esta política de seguridad participativa es, considero yo, muy importante, ¿sí? Donde se logra ese compromiso en la implementación de cualquier política de seguridad. Tú como líder, hazlos que formen parte de ese equipo, hazlos que participen, ¿sí? De verdad, yo veo en materia de seguridad pública hay muchos talentos y esos talentos que debemos de llevar a cabo. Y fíjense bien, punto número 4, ser muy selectivo en el tipo de personal que formará parte de un equipo. Fíjense, yo lo veo a través de los años, la experiencia me ha llevado de repente a que toda la gente que esté contigo trabajando busque ese perfil. Primeramente, que tenga la disponibilidad, el conocimiento, las ganas de participación, en otras palabras, las ganas de trabajar. Habiendo ganas, habiendo sobre todo forma parte del profesionalismo y todos esos ámbitos nos van a ayudar para mejorar. Entonces, muy importante. Fíjense bien, les voy a presentar un video. Quiero que lo vean, quiero que lo escuchen, lo analicen. Si alguien de ustedes quiere que se lo mande al WhatsApp de grupo o a la plataforma, me dicen. Sale, igual lo voy a subir a la plataforma también para que lo puedan descargar y lo puedan ver. Fíjense la importancia del trabajo en equipo. ¿Sí? Vamos a verlo. Obsérvenlo, por favor.
Participativa. Hay que seleccionar cuando se tenga oportunidad ese personal adecuado, ese tipo de profesionistas que nos ayude a conformar un equipo en materia de criminalística, que nos ayude a conformar un equipo en materia de seguridad pública. Bien, les recuerdo que nuestro tema del día de hoy se llama políticas de seguridad. Bien, otra política de seguridad es que sea transparente. Fíjense bien, ¿eh? Hoy por hoy, hablar de transparencia es hablar de una fiscalía de anticorrupción. Hablar de transparencia es hablar de un servidor público que sea ecuánimo. Hablar de transparencia, ¿sí?, es hablar también del profesionalismo. Fíjense bien, en esta política de seguridad se refiere a que todo organismo público, dentro de sus políticas de seguridad, deberán de ser supervisados a través de organizaciones o otros organismos descentralizados, es decir, como un consejo ciudadano. Fíjense que nuestro mejor observador, nuestro mejor evaluador como policías, como servidores públicos, son los ciudadanos. En este caso, a través de un consejo ciudadano, a través de un consejo consultivo, seremos observados, donde se realizarán en este caso auditorías por parte del gobierno, en el caso del Estado, de carácter administrativo, institucional, siempre buscando en cualquier tipo de perfil, medio, bajo y alto. Entonces, hablar de esta política de seguridad nos debe llevar a obtener resultados, donde todos esos resultados, todas esas evaluaciones, por ejemplo, los que están en el medio, exámenes de control y confianza, deben de ser publicados y muchas veces de conocimiento público. Hoy, tú interesado que realizas una evaluación de control y confianza, tienes esa oportunidad ya a través de las páginas de transparencia, saber tu resultado como tal, ¿sí? Entonces, esta política de seguridad nos va a apoyar, muchas veces nos vamos a apoyar más bien en la tecnología, en la información, que es la mejor manera de dar a conocer a todos los ciudadanos, ¿sí? Bien, continuamos. Hablar de las políticas de seguridad es hablar de otra más que considero también yo muy importante, y es a que la política de seguridad debe de ser de manera eficaz. ¿Qué significa eficaz? Hablar de eficaz se refiere a que debe de ser reflejada en la formulación de valores y códigos de ética. Acuérdense, cuando hablamos de la palabra ética nos referimos a lo bueno, a lo malo, a lo justo, de lo injusto. Hablar de ética también es hablar de moral, sobre las reglas, sobre las normas. Y en este tipo de política de seguridad debe de contar con estrategias y objetivos muy concretos. ¿Qué quiere decir? La misión y la visión, a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y todo esto va a definir estrategias de vinculación con otros objetivos, planes, programas, dependencias. Y sobre todo, no se les olvide, todo lo que no se mide no se puede evaluar. Entonces, muchachos, hablar de políticas de seguridad nos lleva a estar analizando cada uno de sus partes, cada uno de esos engranajes. Ustedes lo vieron hace un momento en el video que yo les mostraba. Cada elemento, cada individuo, cada servidor público tiene una función muy importante, como la del líder, como el que empuja, el que jala, el que dirige, el que habla, ¿sí? Bien, otra política de seguridad que no debemos dejar de hablar es la política de ser sostenible. Fíjense bien,
Esa política de seguridad sostenible se refiere a varios aspectos. El primero es la concientización. La concientización se refiere a que se debe de fomentar, como ya lo hablaba, la comunicación, emisor, receptor, retroalimentación y sobre todo la cooperación entre los elementos, dando a entender que es mejor informar de errores que tengamos. Acuérdense, muchas veces queremos tapar un error y abrimos otro, y es mejor, si me equivoco, a ver, alto, ¿qué estamos fallando? Pues muchas veces un error, se los digo, detectado oportunamente o rápidamente, nos va a ayudar a solucionar y sobre todo vamos a ganar tiempo, ¿sí? Número 2, la dirección. Fíjense, algo bien importante, el líder, no el jefe, el líder. Este debe de ser el que lidere y dé el ejemplo en cualquier tipo de cuestión. Prevención, buenas prácticas, el desarrollo, el equilibrio, así como debe de ser el que se encargue de premiar los buenos comportamientos y también, sobre todo, castigar las negligencias. Entonces, si se fijan, hablar de políticas de seguridad pública es hablar de lineamientos, de protocolos, de estrategias que son importantísimas en materia de seguridad pública, ¿sí? Entonces, todo esto, muchachos, nos debe de llevar a ese análisis, a que no perdamos de vista todos estos aspectos que yo considero fundamentales en una organización, tanto a nivel estatal, municipal, federal, para que el único fin es proteger a la víctima, que el imputado se le castigue como tal y sobre todo que como Estado tengamos los elementos suficientes con esa capacidad, esa destreza y esa habilidad y sobre todo guiándonos bajo ese protocolo de seguridad, ¿sí? Ya establecido. Bueno, muchachos, hasta aquí no sé si hay alguna duda, no dejen de mandarme sus mensajes cuando hagamos la videollamada, coméntenme si hay alguna duda, algo que recalcar. Bueno, fíjense bien, una vez que ya terminamos la clase, les voy a explicar en qué va a consistir la actividad de esta semana. Fíjense bien, hasta ahorita llevamos 4 actividades. Hoy, en esta semana, corresponde trabajar con la actividad número 5. Si gustan, por favor, denle vuelta a su cuaderno. Vamos a realizar la actividad número 5 que va a llevar por nombre Principios de Políticas de Seguridad. Fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un mapa conceptual. Ya muchos de ustedes he estado revisando sus tareas, cómo me envían sus mapas conceptuales muy bien hechos, déjenme reconocerlo, muy bien hechos, donde quiero que en esta ocasión, en esta actividad que es la número 5, Principios de Políticas de Seguridad, vamos a hacer un mapa conceptual con los formatos que ustedes ya tienen. ¿Qué va a contener ese mapa conceptual? Fíjense bien, el tema del día de hoy se llama las políticas de seguridad. Quiero que en el mapa conceptual me hablen de todos esos puntos que hablamos el día de hoy, pero con sus propias palabras. Agarren un poquito de ahí, un poquito de acá, pero explíquenmelo con sus palabras. ¿Qué entendieron? Por ejemplo, que una política de seguridad debe de ser ejecutada. Otra debe de tener el carácter de responsabilidad. Otra debe de ser profesional. Otra política de seguridad debe de ser informada, debe de ser financiada, debe de ser equitativa, debe de ser preventiva y debe de ser con sanciones. Entonces, dense cuenta cómo hablar de las políticas de seguridad tiene ciertos aspectos muy importantes. Entonces, la actividad va a consistir que de ese formato que descargaron ustedes de internet, me hagan un mapa conceptual con cada una de las políticas de seguridad que hoy les estuve hablando. Pero que en ese recuadro, en ese rectángulo, en ese círculo, me hablen un poquito con sus propias palabras qué entendieron de cada una de ellas. ¿Sale? Entonces, esa va a ser la
actividad de esta semana. Recuerden, muchachos, tienen hasta el viernes a las 22 horas para que me suban a la plataforma su actividad. ¿Sale? Viernes a las 22 horas. Háganmelo en un formato y súbanmelo, por favor. No debe de ser foto del cuaderno, ¿sí? Debe de ser un documento de Word, de Excel, como ustedes quieran o manden. ¿Sale? Bueno, ok, no sé si hay alguna duda, muchachos. Recuerden, háganmelo saber. Bien, esta es la actividad número 5. Ok, ¿cuál va a ser la tarea para la próxima semana? Fíjense bien, muchachos, pónganme mucha atención. Estamos hablando en el tema del día de hoy, ¿sí? Los principios, los protocolos, los lineamientos en materia de seguridad pública, ¿sí? En otras palabras, esas políticas de seguridad que debemos de llevar a cabo. La tarea para esta semana, fíjense bien, va a consistir que se metan al internet y quiero que me investiguen esas políticas de seguridad que lleva una organización llamada CALEA. Así como lo escuchan, CALEA. CALEA es una organización que se dedica a certificar a las policías de todo el mundo, bajo estándares, bajo principios, bajo políticas. Yo quiero que se metan al internet y me investiguen de manera general en esa tarea número 5, esos estándares que debe de tener una policía de calidad. Esos estándares que va a llevar a que la comisaría de la Policía de Guadalajara esté certificada por una institución internacional llamada CALEA, ¿sí? Entonces, la tarea, recuerden, debe de tener una cuartilla, letra Arial 12, la bibliografía de dónde sacaron esta información y sobre todo que me hablen de esta organización a nivel internacional que ha certificado policías en México, Monterrey, Chihuahua, Jalisco, Guadalajara, Zapopan, ¿sí? ¿Qué políticas de seguridad llevan a CALEA como una institución a nivel internacional que certifique, pues, a las policías en México, ¿verdad? Y esa va a ser la tarea número 5. Entonces, de igual manera, no dejen de enviármela a más tardar el viernes a las 10 de la noche. ¿Sale? Entonces, muchachos, es un gusto trabajar con ustedes, es un gusto hablar en materia de seguridad pública, la importancia que hoy por hoy debemos de tener como una institución que representamos el Estado. Muchachos, que tengan una excelente semana. Es un gusto trabajar con ustedes. Recuerden, la seguridad pública la hacemos todos, los ciudadanos, en conjunto con la policía, en conjunto con esos profesionistas en materia de criminología y criminalística. Que tengan una excelente semana. Es un gusto saludarlos. Pásenla bien y nos vemos. Quedo pendientes para cualquier duda, comentario y observaciones. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias.